Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este texto de Isaías 41:10 es un hermoso texto para guardar en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque muchas veces el miedo ataca de muchas maneras y a veces el miedo de un simple insecto nos puede descontrolar y causar pánico. Por otro lado, usted y yo estamos sujetos a muchos peligros, a situaciones difíciles que, si realmente sucedieran en nuestra vida, dejarían una gran huella de temor o de miedo. Por ejemplo, un asalto, un secuestro, la noticia de una enfermedad muy grave o la muerte de algún ser querido que amamos. De alguna manera siempre habrá temor que nos asusta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esa fuerza cuando estamos en situaciones tan difíciles? Porque tener valentía, ya tener coraje, es más que colocarse una máscara para esconder el miedo que pueda tener una persona. El coraje o la valentía solo brota de lo más profundo de nuestro corazón y solo crece esa valentía cuando recordamos y cuando reconocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia dice que el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, nuestro esconderío, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es la roca firme y mucho más afirma la palabra de Dios. Entonces necesitamos aprender que tenemos que invitar a nuestro Dios a luchar nuestras batallas a nuestro lado y entregarle a Él nuestros resultados, entregarle a Él nuestras preocupaciones. Porque si nosotros mismos intentamos controlar las circunstancias o los resultados, muchas veces vamos a fallar, hermanos, porque no hemos confiado en Él. Así como Jesús calmó a sus discípulos en medio de la tempestad, cuando el barco estaba a punto de hundirse, Él los llevó, dice la palabra del Señor, con mucha tranquilidad hasta la tierra firme. Del mismo modo, hermanos, Él nos ayudará. Él controlará todas esas situaciones que nos preocupan. Lo único que debemos hacer usted y yo es solamente confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Su palabra dice: no tengan miedo, yo estoy contigo, yo soy el que te da fuerzas. Palabra de Dios para mí y para usted en este hermoso día. Que esta palabra pueda estar grabada en tu corazón, produciendo frutos de paz y de mucho coraje. Vamos a orar. Santo es tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque sentimos tu presencia todos los días de nuestra vida y porque escuchas nuestro clamor. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa a nuestro corazón. Palabras de coraje, palabras de amor, donde a través de tus palabras nos muestras que estás con nosotros y que no debemos tener temor. Padre, aún así, escuchando una palabra tan poderosa y tan especial, muchas veces estamos y seguimos en medio de las tribulaciones y nos olvidamos de tus promesas. Y entonces, Padre, le damos más importancia a nuestros problemas y comenzamos a creer que podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos y dejamos de confiar en ti en esos momentos tan difíciles. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos sabido confiar y esperar en ti, Señor mi Dios. Coloca paz en nuestro corazón, Señor, que podamos experimentar tu gran amor y esta palabra tan poderosa que llega a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos vivir esta palabra. Quiero pedirte, Señor, por mis hermanos que están atormentados por momentos difíciles. Padre, que ellos puedan tener la seguridad que tú estás con ellos y que los ayudarás con tu mano fuerte. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.